de Samuel, 1 Samuel 7:12, por favor. ¿Ya estamos ahí? Y mira, vamos a hacer una cosa, vamos a leer todo el capítulo. Muchas gracias. Vamos a darle lectura y ahorita les voy a comentar por qué. Quiero hacer este tema hablando de tres partes. La primera y la más importante, que es la palabra de Dios. Y como son varios versos, yo les pido que no se me aburra, que presten un poquito de atención. Yo voy a leer el versículo 1 y si usted me puede acompañar con el 2, luego el 3 y ustedes el 4 y así nos vamos hasta el 14, por favor. Dice la escritura entonces en 1 Samuel 7:1: vinieron los hijos de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los baales y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua de la mano de Jehová, y ordenaron a que diera Jehová Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceséis de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los israelitas. Jehová tomó aquel día que Israel entró en los de los filisteos y los amenazó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen, y le puso por nombre de diciendo aquí nos habló Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo con los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron reunidos los hijos de Israel en la ciudad de Seth, que ellos habían tomado de Abraham y tomado Amén, hermanos. Entonces decíamos que el pueblo de Dios recuperó el arca perdida que los filisteos les habían robado. En los otros capítulos se describe una batalla en donde Israel pierde, el Señor los entrega ante las manos de los filisteos a causa de todos sus pecados y les roban el arca del pacto. Pasan 7 meses, la regresan los filisteos, una serie de circunstancias, y llega a esta ciudad que leíamos. Ahí dice que estuvo durante 20 años y el pueblo padecía. Ahí en el versículo 2 leíamos que el pueblo clamaba a Jehová. Pero en el versículo 3, el profeta de aquel entonces, Samuel, que lo tenían por juez, se levantó y les dijo: a ver, pueblo, si se quieren realmente acercar a Dios y quieren ver la mano del Todopoderoso, arrepiéntanse de sus pecados. Y les dijo: quiten de entre vosotros todos los dioses, a los Baales que adoraban y a Astarot. Baales para ellos era un dios de la lluvia, del trueno, y Astarot era una diosa de que hacía fértil
a las mujeres según sus creencias. Entonces, al adorar a los dos, ellos creían que su pan, que el trigo que ellos sembraban, venía a través de estos dos dioses, la que daba fruto y el que hacía llover a la tierra. Se dan cuenta cómo desde aquellos tiempos el hombre y hasta nuestros días a veces creemos que las circunstancias o nuestros trabajos, nuestras habilidades, nuestros talentos, quienes son abogados, psicólogos, maestros, etcétera, ponemos en primer lugar a este tipo de dioses. Ayer eran dos dioses, Baal y Astarot. Hoy en día, la pregunta que nos hace la guía: ¿cuál es el Baal y cuál es Astarot en tu vida? Posiblemente te ha ido muy bien en lo económico y llegas a casa y digas, flaquita, mi amor, nos ha ido bien, y dejes a un lado a Dios. Posiblemente en tu trabajo te ascienden, te felicitan, te honran porque eres bueno, porque eres dedicado, porque eres esforzado, pero dejas a un lado a Dios, no le das la gloria a Él. Y lo que Dios quiere esta mañana, y me dijo que viniera a ir a esta casa, que lo que tienes hoy en día, si es bueno o es malo, porque también las cosas malas, todo proviene de Él, ha sido porque Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy. Y la lectura, por eso yo me quise ir desde el principio del capítulo hasta el 14, porque nos enseña mucho, no solo de la historia bíblica del tiempo del pueblo de Israel en aquel entonces, sino de nuestros días. La palabra tiene un paralelo de aquellos días con lo que vivimos hoy. Decíamos que el tema se llama Ebenezer, y el objetivo de esta mañana es que todos aquí aprendamos lo que significa. En el verso 12 decíamos: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Ahí hago un paréntesis. Mizpa, una ciudad, y Sen, otra ciudad, la puso entre las dos. Mizpa tiene un significado teológico, significa atalaya. ¿Cuántos aquí saben el significado de una atalaya? Levante su mano, y si nadie, no pasa nada. Atalaya, la Biblia habla en Ezequiel, lo describe como aquel que velaba por el pueblo, recibía un mensaje de Dios y llegaba y se paraba ante el pueblo y los juzgaba y les decía: apártense de esto o de aquello, o en lo individual. Y la sangre del pueblo ya no estaba sobre el hombre, porque los exhortó. Si el hombre veía un pueblo pecaminoso y no les decía que a través de ese pecado, de esa falta, les iba a venir un mal porque en la ley estaba escrito, entonces por haber callado, su sangre iba a venir sobre el siervo, sobre el atalaya. Es decir, el atalaya es un siervo de Dios, es un hombre de Dios que se dedica a la oración. ¿Y cómo nos habla Dios hoy en nuestros días, hermanos? A través de la lectura, a través de la palabra escrita, a través de la oración. Estos que leemos, estos que adoramos, estos que venimos a la iglesia, somos los atalayas de Dios hoy en día. No tenemos un Samuel que se levante y nos diga: la estás regando, te estás equivocando en esto. Tenemos algo mejor y más precioso, que es el Espíritu Santo, el cual nos es dado a todos y en abundancia. Ese Samuel que se levantó en medio de aquella ciudad, en medio de aquel pueblo, y que levantó una piedra entre la ciudad de la atalaya, siendo un hombre de oración, y la ciudad de Sen, que también significa diente o morder al enemigo. Entonces, conjuntando estas palabras de estas dos ciudades, tenemos aquí que Samuel levantó una piedra como símbolo de lo que Dios había hecho ahorita en esta batalla que leíamos por su pueblo. Símbolo que significa que entonces el profeta oró para que a través de Dios, del poder de Dios, mordieran a los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy en día, mis hermanos? La iglesia de Jesucristo, todos nosotros, todos somos ahora la iglesia de Jesús. ¿Quién es el atalaya? Todos nosotros. ¿Quién es Samuel en nuestros días? El Espíritu de Dios. Samuel, lleno del Espíritu, iba y les daba la palabra y les decía: pueblo, el Señor dice, y les daba una serie de instrucciones e indicaciones. Hoy día no necesitamos un hermano al frente de nosotros, sí, para que nos pastoree, por eso aquí hay un pastor, pero el Espíritu Santo nos redarguye cuando cada uno de nosotros nos equivocamos, cuando hacemos o nos salimos del propósito para lo que fuimos creados. Entonces, vaya, yo dije que iba a dar este tema en tres partes. La primera y la más importante ya le explicamos: el pueblo de Israel
padeció por 20 años después de haber tenido nuevamente consigo la presencia de Dios, que el símbolo de eso era el arca del pacto. Teniendo la presencia de Dios, dice ahí que durante largo tiempo, 20 años, padecían, gemían, clamaban a Dios. ¿Por qué pasa esto, hermanos? ¿Cuántos cristianos aquí vemos, y a lo mejor en esta iglesia no, en la mía sí? Estamos en la presencia de Dios porque confesamos a Jesús, su señorío, y lo queremos con el corazón. Romanos 10, 9, 10. Así que si tú confiesas, si tú lo crees, eres salvo. Y a todo aquel que es salvo le es dado el Espíritu. Es decir, todos aquí moramos en la presencia de Dios. Pero ¿cuántos seguimos como este pueblo gimiendo? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo oprimidos? ¿Cuántos de nosotros vivimos? Bien, la necesidad, dice la misma Biblia, que debe de existir para poder dar gloria al Señor, para que ahí se glorifique. Entonces, no es porque yo tenga carencias que estoy padeciendo, sino padezco porque en mi corazón aún señorean otras cosas que no es Cristo, que no es nuestro Salvador. Ahí el pueblo nos enseña que estaban ya con la presencia de Dios, gemían, clamaban a Dios, pero no estaban bien con Dios porque creían a los Baales, a Baal y a Astarot. ¿Qué Baal, qué Astarot necesitas quitar tú en esta mañana? Dice ahí que cuando entonces se levantó Samuel, como el Espíritu Santo se ha levantado en todos nosotros, dice que cuando se levantó y les exhortó a clamar en un solo hombre, en una sola voz a Dios, y dice que se levantaron y los hombres del pueblo derramaron agua sobre la tierra. El agua es símbolo de la purificación. Es ahí que todos se arrepintieron verdaderamente, y al vertir el agua en el piso dijeron: estamos arrepentidos y clamamos por purificación. Y Samuel les dijo: quiten a sus dioses de sus corazones, de entre todos ustedes quítenlos, apártenlos, y entonces Dios se levantará. Yo clamaré, dijo Samuel. Y cuando estaban haciendo esto, Samuel fue y sacrificó un cordero. ¿Quién es el cordero? ¿Quién es nuestra Pascua sacrificada? Jesucristo, Señor nuestro. Él ya fue sacrificado por todos nosotros. No es necesario que aquí se haga un sacrificio de un cordero como le hicieron en aquel entonces. Nosotros vivimos por el sacrificio hecho para la eternidad, Jesucristo de Nazaret. Entonces, al nosotros vivir en este sacrificio, vamos a tener ataques. Dice la Escritura, lo que acabamos de leer, que mientras Samuel, el profeta de Dios, sacrificaba el cordero y el pueblo estaba clamando en la presencia de Dios, habiendo quitado de su corazón a sus Baales, se levantó el pueblo filisteo, los filisteos, y dijeron: vamos allá, porque estos otra vez están ahí con sus cosas, y les fueron a dar con todo. Pero el pueblo se acercó, ya no temió, ya no fue a Baal, ya no fue a Astarot, ya fue el profeta de Dios, y le dijo: no dejes de orar. ¿Por qué creen que el Señor Jesús nos exhorta a través de sus siervos, nuestros pastores, a que oremos sin cesar? Su misma palabra lo dice: estemos orando. Porque mientras estaba realizando el profeta de Dios aquel sacrificio para honrar a Dios, nosotros que vivimos en este sacrificio eterno de Jesús por nosotros, los filisteos, que son todas aquellas cosas que nos están acechando todos los días, van a seguir. Pero he aquí que el pueblo creyó y le dijo a Samuel: no dejes de orar, no ceses de orar por nosotros, continúe la oración. Por eso nosotros oremos en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche nuevamente. Seamos un pueblo de Dios, no religiosos. No que si me siento y se me olvidó orar porque llevaba prisa, me sienta mal en el corazón, sino que me sienta mal porque no traigo a Dios conmigo y traigo otras cosas como las tecnologías, a lo mejor el celular, las redes sociales, primeramente que Dios. Que yo me levante y pueda leer la palabra de Dios, y después pueda orar y meditar en esa palabra de Dios, y después bendecir a mis hermanos en Cristo, dándoles un mensaje conforme a lo que Dios me ha dado en ese día. Y después, entonces, ¿por qué no ya hacer mis cosas? A lo mejor si tengo redes sociales, incluso poder compartir algo de lo que Dios me ha dado. Y después, si necesito ver o quiero ver algo de entretenimiento, lo puedo hacer, porque no significa algo que esté por encima de mi comunión con Dios. El pueblo de Israel padeció, fue levantado, el profeta hizo el sacrificio, el mismo sacrificio de Cristo, y el pueblo de Dios clamó para que no cesara la oración,
Y aquel hombre, siervo de Dios, se levantó y siguió orando. Oró por el pueblo, y dice ahí en la escritura que Jehová Dios tronó con poder, espantó a los filisteos y todos salieron huyendo. Ahorita lo cantábamos, ¿se acuerdan? Salió huyendo todos los enemigos del pueblo de Israel. Y no nada más ahí paró la cosa. Dice que el pueblo se armó de valor y fueron detrás de ellos hasta acabar con ellos. Los echaron fuera. Y más adelante lo leíamos, dice que no solamente los ahuyentó el Señor y ellos pelearon y los vencieron, sino que aparte tomaron las tierras que los filisteos les habían venido a quitar, a robar. Cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, los hizo pasar por el desierto, llegaron a la tierra prometida, les dijo que tenían que pelear para mantener esa tierra llena de él, para quitar, y les dijo que echaran a un lado todo aquello que les estorbara. Incluso mandó a exterminar a todos aquellos moradores de la tierra que vivían en pecado. Hay un trasfondo espiritual en esto, no es que sea un Dios malo, había un porqué. Pero entonces, si Dios hoy, ¿quién es nueva criatura aquí? ¿Quién ha recibido a Cristo aquí? Todos nosotros. Si todos nosotros ya tomamos esa tierra prometida, es porque ya nos sacó de Egipto. Ya no vivimos más en opresión. Ya Faraón, es decir, Satanás, ya no reina sobre nuestras vidas, ni sobre nuestras familias. ¿Por qué? Porque dice Colosenses 1 que fuimos traspasados de su reino, de Egipto, al reino de Dios, aquí en la tierra. Que ahora estamos para testificar de Él, para que otros más vengan y se congreguen, para que veamos esta casa llena, y el Señor, cuando esté esto a reventar, nos dé una casa más grande y después otra más grande. Y no buscamos propiedades, buscamos que allá afuera sean traspasados del mundo al reino de los cielos, que aquí estamos. Entonces, yo dije, hablé de tres momentos. El primer momento fue el pueblo de Israel padeció, y miren, ya nos presentó aquí mi hermana Anita, a la cual le doy gracias, y dígale al pastor Ángel que agradecidos estamos por este privilegio de estar aquí. Y pues bueno, aquí está mi esposa Itandewi, que viene como testigo en Cristo. Nosotros éramos hombres como muchos allá afuera, y este siervo que ven aquí, juntamente con mi esposa y mis hijos, llevamos 5 años en el Evangelio, 5 años en que decidimos quitar a Baal y a Astarot de nuestros caminos, 5 años en que no hemos dejado de orar, 5 años en que hemos vivido el sacrificio en la cruz, pero 5 años que por haber honrado a Dios, los filisteos se nos han levantado. Y ahí es donde Dios prueba nuestra fidelidad. No teníamos un bebé, que hoy no vino porque es bien latoso. La otra vez vine y mis hermanitas lo escucharon llorar allá afuera. Es muy latoso, por eso decidimos dejarlo hoy con mi suegra. Pero hay un testimonio grande en todo esto que les platico. Y no es que venga a predicar a mi esposa o a mí, sino a Cristo en mi vida como testimonio. Hubo una mujer que el Señor levantó, una samaritana, y fue a su pueblo a decir lo que había hecho, y muchos más creyeron y fueron a Cristo. Y lo que yo intento hacer esta mañana en esta parte del tema es hacerles ver por qué estoy aquí parado yo hoy. Yo puedo decir hoy en día una sola palabra en gratitud a Dios: Ebenezer. Y yo quiero que todos ustedes se la aprendan, y cuando salgan de este lugar y cuando hagan una oración hoy en la noche en su casa, se puedan postrar y decirle al Señor: Ebenezer. Si alguien puso atención a la lectura, Ebenezer significa hasta aquí he sido ayudado por Jehová. Eso dice la escritura. Hasta aquí hemos sido rescatados y ayudados por Jesucristo. Mi esposa padeció 2 abortos, perdimos a 2 bebés, uno sin Cristo, el otro con Cristo. Antes del segundo, mi esposa recibió una palabra de Dios y le dijo en un sueño: vas a tener un varón y su nombre va a ser Daniel. Y fuimos obedientes en eso. Pero antes de que naciera Daniel, perdió otro bebé. Y entonces nosotros dijimos: me acababas de dar hace unos meses una promesa de lo que anhelábamos, y hoy nos lo has quitado. No lo entendimos en su momento. Hoy en día, bueno, después se volvió a embarazar y dio a luz a Daniel, y fue cuando vimos cumplida la promesa. Hoy en día podemos decir: gracias Dios, porque hasta aquí me has ayudado. Este siervo era un hombre, antes de estar con Cristo, alcohólico y drogadicto. No vivía en la calle, tenía hogar. Viví 3 años sin estar casado con mi esposa. Fue una relación tortuosa para ella, lastimosa. Fue una relación
llena de engaño, llena de mentira, llena de dolor. Y aparte, andaba yo metido en cosas ocultas, en cosas de oscuridad, en santería y cosas del mundo que el diablo ofrece a través de la santería y demás. Cuando llegamos a Cristo, Dios nos quitó todo eso. Él hizo lo que tenía que hacer y nos dio a conquistar una sola cosa, nuestro corazón, que es nuestra tierra prometida. Entonces, en este momento es cuando yo me levanto y le digo al Señor, yo no pude ni quería estar aquí al frente. Me daba una palabra al Señor que viene en el capítulo de Juan 21, que le decía al Señor Jesús a Pedro, cuando eras chico, tú te ceñías, tú te vestías solo e ibas a donde querías, mas cuando seas grande, otro te ceñirá y te hará extender los brazos e irás a donde no quieres ir. Y cuando me lo dijo el Señor, yo no lo entendí. Dije, gracias Dios por hablarme, pero ahora explícamelo. Y tuvieron que pasar algunos meses para poder entender. Y esto es, yo no quería ir a donde hoy vengo. Yo ni siquiera pensaba estar aquí. Yo hacía otras cosas que no tenían nada que ver con esto. Mi esposa padecía de una manera en la cual ya dejó de padecer. Padecemos por otras cosas porque somos seres humanos. Pero entonces, el Espíritu de Dios es ese otro, es ese alguien que el Señor me dijo, otro te ceñirá, te vestirá y te hará extender los brazos. Y no entendía el extender los brazos. Y esto fue Cristo como murió, crucificado. Necesito que vayas a la cruz, pero otro es el que te ceñirá y te hará extender los brazos, no yo. Fue el Espíritu de Dios. Y después me dijo, te mandaré a donde tú no quieres ir, y heme aquí. Entonces, fue ahí donde hoy, otra vez a la semana al estudiar el tema, le dije, Señor, cuán grande es tu poder y tu misericordia. Y vuelvo a decir, Ebenezer, Señor, porque hasta aquí me has ayudado y hasta aquí he podido ser de bendición para mi familia y hasta aquí me has dado una gran bendición con mi esposa, mi hija que también está aquí y mi pequeño varón. Entonces, esa era la segunda parte. La tercera parte, mis hermanos, y con esto yo concluyo este tema. ¿Qué parte de nosotros, en nuestro corazón, aún tenemos que seguir trabajando, hermanos? Los filisteos se han levantado en contra de cada uno de ustedes. Están acechándonos. Y esos filisteos se llaman orgullo. Esos filisteos se llaman poder. Esos filisteos se llaman, sin darle tanta vuelta, pecado. Esos filisteos que vienen a querer acabar con lo que Dios nos ha dado, yo quiero que esta mañana nos levantamos con poder, en oración. Y miren, yo le había dicho a mi esposa, y creo que ella trae, pero no lo vamos a hacer, porque ya vi el piso, no me acordaba cómo era, y dije, vamos a hacer un acto simbólico y vamos a derramar agua, pero no quiero aquí ahorita hacer un lodazal, haciéndolo simbólico, por eso también pedí un vaso de agua. Me decían que es una botella, le dije, no, un vasito para poderlo vertir. No lo vamos a vertir, hermanos. Esto es espiritual y es un símbolo del arrepentimiento genuino. Y yo les pido que nos pongamos de pie, en que todos podamos hacer esta mañana una oración al Señor, como lo hizo aquel día Samuel. Que todos nosotros ya sabemos que hay ahorita un sacrificio que ha sido desde hace 2000 años y será por la eternidad. Que ya tenemos, como Samuel fue un juez, que tenemos a un Señor que intercede todos los días por todos nosotros. Que Cristo Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros, sin importar nuestros pecados. Que Cristo Jesús fue a la cruz y Él venció para que nosotros un día venzamos. Pero es necesario e importante que nosotros sepamos que Cristo Jesús pide una sola cosa: arrepentimiento. Y si no vertimos el agua es porque no queremos hacer un lodazal, pero en espiritual usted hágalo. Dígale al Señor que realmente hay arrepentimiento en nuestros corazones. Hermano, hermana, tenemos esa lucha de poder en casa con nuestro cónyuge. Tenemos esa querer tener la razón y estamos peleando todo el día. Si usted tiene la razón, cierre su boca. El Señor es el que conoce sus intenciones. Nosotros a veces nos cuesta trabajo perdonar o contestamos mal por mal. Y esos son los filisteos que tenemos que nosotros echar fuera. Tenemos que levantar, como decía mi hermano aquí, Luis Ángel, un estandarte espiritual y levantarnos en guerra contra todos aquellos y contra todo aquello que se levanta en nuestra propia carne
Gálatas 5, el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Que crezca en nosotros ese fruto del Espíritu, venciendo todos los días aquellas disensiones, aquellos celos, aquella pleitos, iras, contiendas, todo aquello que habla Gálatas 5. Que en nosotros esté el querer pisotear a nuestros enemigos, que son todos estos moradores de nuestro corazón, que es nuestra nueva tierra. Yo les invito a que hagamos esta oración por fe, y quiero cerrar con esta palabra que su guía también trae, que dice en Lamentaciones 3, 22, 25: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y hoy aquí yo veo puras almas que buscan a Jehová, y dice que su misericordia es nueva cada mañana. Hoy, hermanos, yo les invito que cierren sus ojos. No vamos a hacer una oración de fe como lo hicimos, vamos a hacer una oración de fe en guerra, en victoria, hermanos. Vamos a desatar el poder de Dios. En aquel entonces dice que el Señor se mostró con relámpagos, con truenos, y los filisteos salieron huyendo, corrieron de aquel lugar. Cierre sus ojos. Señor Jesús, en tu nombre, hoy levantamos, Señor mío, un estandarte, Padre, nos levantamos en guerra, bendito Dios, declarando tu sacrificio en la cruz, Padre, propicio por mí, por mi casa, Señor, y por todos los que estamos aquí representando a nuestras familias, amado Dios, reconociendo, bendito Padre, que somos hombres pecadores, que hemos pecado delante de ti, del cielo, Señor, que hemos, Señor mío, fallado a la confianza que tú nos has dado, a tu fidelidad y a tu gran amor, Señor. Hoy declaramos, Señor Jesucristo, que hemos sido pecadores, que nos hemos equivocado, que aún nos falta quitar de nuestros corazones algunos ídolos que no hemos sido capaces de desechar, Padre. Hoy te pedimos que tú los reveles a nuestro corazón.